Este es el año del propósito y el compromiso, ¿sí? Así que mientras que estamos escuchando el mensaje que traen los pastores para nosotros, usted puede ir exponiendo ahí en el chat, en la cajita de diálogo, sus peticiones, que al final, como siempre lo hemos hecho, vamos a estar haciendo en secuencia la oración por las peticiones, por agradecimiento, por lo que el Señor ponga en su corazón. Así que está la autopista abierta, Pastor Jonathan, para que aterrice. Bueno, saludos para todos, bendiciones para todos los pastores, para toda la familia Inefable. Un gusto nuevamente reunirnos con todos ustedes. Esperamos que este tiempo sea un tiempo de renovación, de un tiempo donde nuestro Padre traiga palabra para cada uno de nosotros y donde podamos afianzarnos cada día más en Él, donde podamos, pues, como bien lo dice nuestro lema del año, comprometernos y también, pues, ayudarnos a crecer entre todos como el cuerpo de Cristo que somos. Entonces, bienvenidos para todos, un placer nuevamente estar con ustedes. Amén. Bueno, gloria a Dios, se me ha concedido el privilegio de compartir hoy, esta noche, una palabra de parte de Dios, basados en el lema que estamos trabajando este año. Y bueno, creo que ya hemos orado, yo creo que Dios ya ha dispuesto esto que vamos a tratar el día de hoy. Quisiera empezar por definir en sí qué es la palabra compromiso. Y yo creo que a todos lo primero que se nos viene a la mente cuando nos dicen compromiso es que se relaciona como con el matrimonio, ¿cierto? Se relaciona como que con, vulgarmente algunos dicen, con echarse la soga al cuello, ¿sí? Y bueno, en realidad la palabra compromiso viene de una raíz, o de una palabra griega, de una palabra en latín, perdón, compromisum, que significa responsabilidad u obligación, ¿sí? Es estar comprometido, como la misma palabra lo indica, obligado a algo que hemos prometido. Entonces, sí tiene mucho que ver. Por eso lo primero que se nos viene a la mente y es, por ejemplo, en la relación de pareja, o cuando un hombre y una mujer se unen, y lo primero que le dicen a uno es: uy, usted ya cogió o ya agarró obligación, ¿sí? Ya tiene obligación. Entonces, la raíz de esta palabra es obligación contraída. Algunos incluso lo asemejan a una dificultad, a una situación embarazosa. Entonces, tiene muchas connotaciones. Un compromiso, ¿sí? Siempre cuando me dicen, no puedo asistir a tal parte porque tengo un compromiso, es decir, una obligación, tengo una situación de trabajo, una situación de salud, bueno, algo que nos compromete, nos hace responsables de cumplirlo, ¿sí? Y bueno, lo es también, es una promesa de matrimonio. Entonces, pero hablándoles de un contexto cristiano, un contexto como hijos de Dios, este compromiso es más un sentimiento del cual nos sentimos obligados a seguir un curso o acción o alcanzar un objetivo o meta en particular. Entonces, como resultado de esto se limitan en la acción la libertad de elección, como el número de alternativas posibles, es decir, no tenemos esa libertad de elegir. El compromiso es una actitud fundamental para el buen cumplimiento de la misión cristiana en el mundo. Sin compromiso es imposible seguir a Cristo como discípulo. Y quisiera leer en Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice en la Nueva Versión Internacional, dice: iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús:
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Entonces, vemos en este episodio cómo el Señor ilustra esta parte del compromiso en varias situaciones. ¿Y que con qué salen estas personas? Precisamente con unas responsabilidades u obligaciones que tenían, poniéndolo en primer lugar, que era seguir al Señor. Entonces, uno le dijo, no, tengo que enterrar a mi padre. Otro dijo, tengo que ir a despedirme. En fin, entonces vemos ahí que esa falta de compromiso pues nos hace al ser humano no apto para el reino de Dios. En el mismo Evangelio, en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27, también nos habla la palabra de Dios, nos habla de compromiso. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? En otras versiones nos habla también de la negación, quien no niegue a su padre, a su madre, en fin, a su más cercano, pues no es digno. Entonces, esto tiene mucho que ver también con el discipulado. ¿Sí? Entonces, y a pesar de que cuando hablamos de compromiso, lo primero que se nos viene a la mente es a una relación con nuestro cónyuge, con una pareja, con la pareja o el esposo o la esposa, ese compromiso se presenta en muchas maneras, ¿sí? Y bueno, la Biblia nos habla de manera muy profunda acerca de esto. Y no solamente tiene que ver en cuanto a un compromiso conyugal, sino también un compromiso espiritual. Tenemos unos compromisos, adquirimos unos compromisos una vez nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios. Y quiero para esto también evocar esas palabras que le fueron dichas a Josué, ¿sí? Por allá en el capítulo 1 de Josué, donde se le dice, a él se le compromete con algo, ¿sí? Le dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Josué, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, Josué, como sucesor de Moisés, estaba adquiriendo una gran responsabilidad, una gran obligación, por así decirlo. Y con ese propósito Dios había formado a este hombre. Entonces, una de las características del compromiso es tomar una postura específica, ¿sí? Josué fue comprometido, adquirió esta responsabilidad, esta obligación. Y pasaron muchas cosas, porque si usted lee todo el libro de Josué, va a ver todas las circunstancias que vivió Josué, muchas cosas en contra que se levantaron, pero llega hasta el capítulo 24, donde él ratifica esa posición, esa postura que él había tomado como líder, llegando pues en un momento donde se renueva el pacto, en la renovación del pacto en Siquén. Él dice esta palabra, dice, pero si a ustedes les parece, en capítulo 24, verso 15 de Josué, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir.
¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Sí, que en otra versión dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, él allí ratifica su compromiso. Y allí vemos realmente un discípulo, un hombre de Dios, con esa responsabilidad, pero más como que si usted tiene algo por lo cual está obligado, es como ese deseo y esa complacencia en hacerlo, en cumplirlo. Entonces en esto radica el servicio, el estar comprometidos con la causa divina. Entonces la palabra de Dios nos recuerda a lo largo de ella que tenemos que comprometernos en este camino espiritual que hemos elegido y que no debemos dejarnos disuadir o persuadir por aquellos que tratan de apartarnos de ese propósito, ¿sí? Como en algún momento se le presentó a Josué, ¿sí? También vemos a lo largo de la palabra muchos ejemplos, pero también en el libro de Esther, capítulo 8, verso 15 al 17, nos habla de la historia de Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre también comprometido con el pueblo, con Dios y con su pueblo. Y él estuvo dispuesto a soportar la crueldad de Amán durante años. Incluso arriesgó su vida para liberar a los judíos. Y de esa manera ratificó, confirmó su compromiso a largo plazo con Dios, ¿sí? Por eso el Señor le permitió a él salir de la presencia de los reyes vistiendo ropas reales. Y esa ciudad, la ciudad de Susa, tuvo una celebración alegre. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que ese compromiso con Dios nos implica también el obtener una gran recompensa por mantener, por cumplir con ese compromiso. Entonces, hay recompensa, dice la palabra de Dios, hay recompensa para nosotros si no desmayamos. Ahora, no podemos caer en algo que de pronto le sucedía a muchas personas cuando escucharon de Jesús. Muchas personas escucharon de Jesús y se acercaban a Él, salían a su encuentro por mera curiosidad, ¿sí? Porque el ser humano es un ser naturalmente curioso, ¿sí? Si vemos algo diferente, o escuchamos algo, queremos ir, o escuchamos un ruido en la calle, salimos a ver qué pasó, si hubo un accidente, hubo un escándalo, ¿qué? Entonces, somos seres curiosos por naturaleza. Y en la palabra de Dios en Juan capítulo 12, verso 18, nos habla de allí cómo las personas salían al encuentro de Jesús, no por compromiso, sino por curiosidad. Dice allí, muchas personas debido a que habían oído que Él le había dado señales milagrosas, fueron a su encuentro, escuchaban de milagros, escuchaban de resurrección, escuchaban de que convertía el agua en vino, bueno, todos estos milagros, y esas personas lo seguían por curiosidad, ¿sí? Y no eran pocas, eran miles, pero esas mismas fueron las que cuando a Él lo crucificaron simplemente se quedaron observando. Simplemente fueron espectadores, ¿sí? Entonces, la palabra nos indica que debemos basar nuestros compromisos sobre la fe y la verdad, y no en cosas como a cualquiera puede pasar como la curiosidad. Hay quienes asisten a una congregación, asisten a una iglesia es por ver simplemente qué pasa allí. Yo quiero saber qué es lo que sienten estas personas, y van y pueden asistir por cierto tiempo. Y espero que no sea tu caso, pero muchas veces esto suele suceder. Las personas van por curiosidad a ver con qué se come esto, cómo es que es. Pero ojalá no caigamos en esto, que realmente el ser parte de este ministerio sea algo basado sobre la fe, sobre la verdad, sobre el propósito de Dios con tu vida. Entonces, pero estarás pensando, pues por algún momento, quizás que todas estas cosas, todo esto que hemos venido hablando y tratando los últimos días, son cosas digamos que una vara bastante alta de alcanzar. Y quizás de pronto estás pensando en estos momentos, bueno,
a mí como que me falta más compromiso, o yo como que algo me falta, ¿yo cómo hago? Bueno, ¿cómo se logra? ¿Cómo lograr mayor compromiso? La misma palabra nos indica que uno de esos elementos, he sacado 5 elementos básicamente de cómo poder nosotros lograr ese compromiso, cómo llegar a ese nivel de compromiso que realmente quisiéramos para con Dios y su obra. Entendiendo primero que esto parte de un llamamiento, de algo sobrenatural que no podemos nosotros producir ni generar, ni autogenerar, pero sí podemos nosotros poner de nuestra parte por un elemento, y el primero es nutriéndonos, ¿sí? Nutrirnos de la palabra, ¿sí? Nutrir la fe. Esto que estamos haciendo en estos momentos es nutrirnos. Cuando oramos los unos por los otros, cuando nos reunimos, estamos ministrándonos, ¿sí? Y como todo niño que empieza cuando ya empieza a alimentarse de otros productos diferentes de la leche materna, así nosotros tenemos que empezar ya a alimentarnos con alimento más sólido. Y por eso nos indica Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene como resultado de oír el mensaje, de oír la palabra. La fe viene por el oír, dice otra versión. Entonces, de esa forma es que nosotros nos nutrimos, y a medida que nos vamos alimentando, vamos logrando un nivel más alto de compromiso. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios es que nosotros conocemos a Dios, ¿sí? Pues Él es invisible. Y las personas dirán, bueno, ¿yo cómo conozco a Dios? Podemos conocerlo a través de su palabra. Y de esta manera el nivel de compromiso va aumentando, porque tú no te comprometes. Si hablamos de una relación de pareja, uno no se compromete hasta que conoce bien a la otra persona y tiene se establece una relación, se establece un noviazgo. Entonces, hasta el punto de que ya no conozcas a esa persona, realmente no viene un acto de compromiso, es decir, sí, con esta persona es que yo quiero hacer mi vida. Entonces, uno de los errores más comunes para nosotros como seres humanos es comprometernos con algo o con alguien a quien no conocemos. Entonces, a Dios hay que conocerlo, porque de la manera que escudriñamos la palabra de Dios o nos adentramos en la palabra de Dios, lo conocemos, obtenemos mayor confianza, y de esta forma nos vamos comprometiendo. Entonces, si estudio la palabra, voy a saber que sin duda, sin lugar a dudas, Dios es bueno, que Él no nos va a dejar fracasar, que Él no nos va a dejar perder. Entonces, es necesario conocer a Dios, no por lo que me cuentan, sino por lo que yo he vivido, por la relación que tengo con Él. Entonces, y esa forma lo hacemos, y esto lo logramos, es a través de entender y comprender los principios del reino de Dios. Amén. Entonces, Amén. Un segundo elemento que quiero resaltar aquí es evaluando, es analizando lo que hasta el momento hemos venido alcanzando, ¿sí? Ya que dependiendo del nivel de compromiso es que nosotros también vemos resultados, ¿sí? Entonces es algo que debemos estar nosotros evaluando día a día. Debemos estar nosotros como iglesia, ¿qué estamos logrando? ¿A qué nos hemos comprometido, por ejemplo, este año en términos de cuántas personas vamos nosotros a alcanzar y a cuántas casas de paz vamos a abrir, cuántas personas, familias vamos a impactar, cuántas personas vamos a comprometernos a llevar al Peniel, a llevar al encuentro, a llevar a la congregación? Entonces, de esa evaluación también nosotros, al tener claro nuestro compromiso, podemos mejorar cada día. Como discípulos nos vamos revisando qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien para acrecentarlo, qué estamos haciendo mal para menguar en ello, para cambiar esto. Y de esta manera poder tener ese nivel de compromiso alto, vigente, porque estamos constantemente evaluando. A veces evaluamos al final cuando ya quizás no hay nada que hacer, pero si en el proceso vamos evaluando, vamos detectando esas falencias y de esta forma poder prestar un mejor servicio a Dios.
Compromiso tiene que ver mucho con el servicio que prestamos a Dios. Un tercer elemento también que quiero enumerar es rompiendo el emocionalismo, ¿sí? Ya que a veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿sí? Y yo creo que yo, si con el permiso con el perdón de ustedes, reconozco aquí públicamente que a veces personalmente me dejo llevar por mis emociones, hasta tal punto que mi esposa a veces me dice, es que usted se pasa a veces de emocionalista. Entonces, pero esas cosas lo ayudan a uno a mejorar, porque debemos romper con el tema emocionalismo. Incluso el apóstol nos hablaba hace unos días en un mensaje acerca de que estamos sujetos a esos bajones, a esos picos y esos valles de emociones. Entonces, a veces esas emociones nos pueden dañar ese nivel de compromiso, nos pueden generar conflictos a la hora de pronto de perdonar, a la hora de hacer las cosas. Entonces, siempre debemos buscar a través del Espíritu Santo romper con todas esas emociones que no nos dejan avanzar como líderes. Quizás nos podemos tomar las cosas muy personales, y esto va como más enfocado hacia los líderes, quizás porque el pastor no me mencionó, no me tuvo en cuenta para esto, para aquello. Entonces nos dejamos minar de esas emociones negativas y esto puede puede acabar con nuestro nivel de compromiso, porque vamos a poner nuestra mirada en el hombre. Pero la palabra de Dios nos indica que nosotros debemos poner nuestra mirada es en el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ello. Otra forma de lograr ese compromiso es tomando y apropiándonos de las promesas, porque dice la palabra en Colosenses 3:24, nos habla de que hay recompensa, de que tenemos una herencia, de que recompensa hay para nuestras manos, para nuestra obra. Entonces, si nosotros nos hemos apropiado de esas promesas, estamos confiados, porque sabemos que el que nos ha prometido las cosas, los resultados, no nos va a quedar mal, no nos va a fallar. Entonces, simplemente debemos ser pacientes, perseverantes, porque las promesas de Dios son fieles. Él es fiel a su palabra. Entonces, siempre debemos estar apropiados de esas promesas, saber de que ya eso que queremos lograr ya está hecho. Esas personas, esas almas que queremos alcanzar, eso ya está en camino. Y por último, tomando identidad, tomando pertenencia. El compromiso nos genera el sentido de pertenencia. Entonces, cuando no hay este sentido de pertenencia, las personas van a una iglesia pero no se identifican con ella, y eso es lo que debemos hacerle sentir a las personas con las cuales estamos predicando, estamos enseñando la palabra. Es que somos parte de una visión, somos parte de algo más grande, ¿sí? Amén. Entonces, esos elementos. Por último, quiero también ilustrar con una breve reflexión. Quiero ilustrar con una breve reflexión de parte de Dios también, que me pareció muy interesante mientras estaba haciendo este estudio, y quería compartirla con ustedes. Esta anécdota nos habla de un nuevo administrador, ¿sí? un nuevo administrador que fue nombrado por la directiva general de una empresa de refrescos muy conocida en el mundo. No vamos a mencionar marcas ahora, pero este administrador decidió hacer un recorrido de reconocimiento para ver el rendimiento de sus principales vendedores en el campo laboral. Cada uno de esos vendedores debía cubrir una zona de la ciudad ofreciendo los productos de la empresa. Entonces este administrador dejó su oficina y se fue a supervisar personalmente el trabajo de cada uno de sus vendedores. Cuando empezó el recorrido, jamás imaginó que al entrar a una de las tiendas vería a uno de sus vendedores consumiendo productos de la competencia, imagínense. En ese momento el administrador lo miró simplemente y no le dijo nada, volteó y se fue.
Eh, no solamente se fue de allí, sino que decidió terminar el recorrido que había iniciado. Ese vendedor, ese empleado muy nervioso, pensó que no había hecho nada malo. Entonces no se preocupó, terminó su jornada normalmente, con tranquilidad, pero al llegar al edificio central de la empresa, ese administrador pidió hablar con él. Entonces él pensó dentro de sí, no, quizás me va a regañar o una llamada de atención, dijo el vendedor. Sin embargo, al entrar a la oficina, el administrador recibió una carta de agradecimiento por los servicios y su inmediato despido. El vendedor reclamó de inmediato la razón de su despido. Bueno, ¿cómo así? ¿Por qué me despide? El administrador le contestó, estimado amigo, nosotros no buscamos a los mejores vendedores, a los más inteligentes, a los más fuertes o a los más astutos, a los que tengan los estudios más destacados. Y aunque procuramos dotarles de todo esto, mientras sean nuestros empleados, lo que más nos interesa es que estén comprometidos con la visión y misión de la empresa. Amén. Entonces, este relato nos habla, nos recuerda esa porción que leíamos al principio, acerca de cuando Jesús les pidió a estas personas que lo siguieran, pero ellos empezaron a dar excusas de inmediato porque no estaban realmente dispuestos a comprometerse con esa visión. Entonces, quizás esa misma actitud es la que se puede presentar, no solamente seguir a Jesús en nuestro diario vivir, sino en nuestro trabajo. Quizás solamente queremos el salario, pero ni siquiera sabemos la visión que tiene. O estamos en la iglesia y simplemente porque nos sentimos bien, pero desconocemos las actividades y nos mantenemos al margen sin comprometernos con la visión y la misión. Entonces, esta reflexión me pareció interesante compartir porque a pesar de que no vemos la iglesia como desde una perspectiva corporativa, es una organización, es un organismo vivo y debemos nosotros siempre identificarnos con la visión y la misión de esta maravillosa empresa, la empresa de Dios. Bendiciones para todos.